Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy tenemos un gran capítulo. Y este gran capítulo que tenemos el día de hoy con inteligencia artificial y educación, creado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, es porque vamos a hablar de educación superior y los casos de éxito que han resultado en distintas instituciones. Vamos a comenzar el día de hoy con Carla Olivares Petit. Ella es académica, coordinadora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y nos va a contar un poquito de qué se trata este proyecto exitoso, Futuros Docentes. Adelante, Carla, todo tuyo. Hola, muchas gracias por la invitación, Yasna. Es un gusto poder compartir esta experiencia que se hizo a nivel nacional, que se ha denominado Futuros Docentes. Contar un poco que esta experiencia tiene un foco tremendamente centrado, ¿no es cierto?, en nuestros futuros y futuras profesores de Chile. Esta iniciativa nace como un pilotaje, un programa nacional de formación en inteligencia artificial, justamente a través del eje estratégico de educación, tanto por la política del Ministerio de Ciencias como las directrices del Ministerio de Educación. Ahora lo interesante es que justamente frente a este desafío tan fuerte y tan rápido que fue la inteligencia artificial, ¿cómo responde la educación? Bueno, bajo un modelo curricular denominado gestión pedagógica del aula, se generó todo un diseño curricular para formar a nuestros futuros profesores que se encontraban en prácticas profesionales terminales a lo largo de Chile. También decir que esta experiencia no solamente se ejecutó en la ONCE, sino que se ejecutó con varias universidades, ¿no es cierto?, del Consejo de Rectores de Chile. Siempre, ¿no es cierto?, mandatado por el Ministerio de Ciencias y en compañía tanto del Centro Nacional de Inteligencia Artificial como también de la Fundación CODEA. Esta experiencia lo que nos permitió fue dar fundamentos del uso de la IA en educación, como en cada etapa de la gestión profesional docente, por medio del desarrollo profesional, podíamos incorporar, ¿no es cierto?, esta revolución tecnológica que prácticamente vino a quedarse y a crecer cada día más. En ese sentido, el programa se realizó durante el año 2025, fue bastante exitoso, aproximadamente 400 docentes, futuros docentes fueron formados y la verdad es que nos deja con la tranquilidad de haber iniciado. O sea, un pilotaje tiene precisamente estas características y ahí un poco el desafío, ¿no? El desafío tiene que ver con que desde el pilotaje comenzamos a diagnosticar cuáles son realmente las necesidades, qué es lo que hace tan importante situar la inteligencia artificial como una nueva forma de tecnología, pero, ¿no es cierto?, en este campo en particular. La docencia es altamente humana, la pedagogía es altamente situada en las comunidades educativas, por lo tanto tenía que existir un modelo que permitiera esa flexibilidad y que permitiera también incorporar esto con naturalidad en el desempeño profesional docente. Derivado de ello, actualmente estamos en un proceso de escalamiento nacional, ya formando a los profesores que forman a los futuros profesores. Es decir, ya estamos trabajando con los académicos de las distintas universidades del país, en este momento ya son 9. Los desafíos son constantes, probablemente tengamos que volver a repasar aquello que funcionó, ¿no es cierto?, dentro de lo esperado y potenciar lo que esperamos sea mucho mejor. Excelente, Carla. Muchas gracias por contarnos un poco de lo que fue y lo que está haciendo este maravilloso programa Futuros Docentes. Vamos a darle la palabra a Romina Cayumil. Ella es directora de Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente, Recursos Naturales de Duoc UC. Bienvenida, Romina. Muchas gracias, Yanna, por la invitación. Estoy muy contenta de poder contarles nuestra experiencia de formación de nuestros docentes con ustedes, con Senia. Y bueno, comentarles un poco de cómo nos estructuramos dentro de la escuela y por qué hicimos esta capacitación, esta formación en inteligencia artificial para nuestros docentes. Como institución, por supuesto que ya se han adoptado planes y medidas del uso de inteligencia artificial y en ese sentido, y en otros sentidos también, en las capacitaciones que otorgamos a nuestros docentes, se determinó de manera institucional, como digo, que se necesita estandarizar lo que los docentes saben, conocen, adoptan y crean con inteligencia artificial para poder formar a nuestros estudiantes, que son, por supuesto, de educación técnico-profesional. Así que en ese sentido teníamos un desafío muy importante de poder
otorgar un curso que pudiera estandarizar esta práctica docente para los docentes de nuestra escuela, y nuestra escuela es multidisciplinar, es decir, nosotros tenemos 19 carreras a nivel nacional de 4 grandes áreas del conocimiento. Uno es mecánica automotriz autotrónica, la otra es maquinaria y vehículos pesados, mantenimiento y minería, electricidad, automatización, energías y recursos naturales. Entonces, como el desafío era múltiple, teníamos que co-crear un programa que pudiera otorgar esas herramientas a nuestros docentes y que pudieran trabajar en conjunto también. Así que ahí nos contactamos con CENIA para poder realizar este programa. Nuestros docentes de nivel disciplinar a nivel país son 570 y más de 250 docentes de manera voluntaria tomaron este programa. Así que estamos muy orgullosos del alcance que pudimos lograr con el programa. Y fue hecho en 3 grandes ámbitos académicos. Uno fue innovación y desarrollo curricular con inteligencia artificial. El segundo fue docencia personalizada y evaluación inteligente. Y el tercero, gestión académica y colaboración estratégica con inteligencia artificial. Así es que en ese sentido tuvimos una aprobación bastante alta de más del 85% de los docentes que se inscribieron en el curso, y esos 250 responden a quienes aprobaron el curso. Y después se hizo comunidades de práctica en los cuales se hicieron trabajos prácticos justamente en estas 3 líneas de acción, y los docentes trabajaron en conjunto, como digo, de distintas áreas disciplinares y de distintos lugares del país también. Eso es algo bien relevante que me gustaría destacar. Nosotros tenemos carreras desde Valparaíso hasta Puerto Montt, y docentes de 12 distintas sedes de DuoCUC participaron en el programa. Así es que pudimos coordinar un curso estandarizado de inteligencia artificial para la enseñanza, cierto técnico profesional, de distintas áreas del conocimiento y de distintos lugares del país. Así que por eso inicié esta conversación diciendo que estamos súper orgullosos de lo que hemos logrado, porque era un desafío múltiple que terminó en enero. Esto lo hicimos el año pasado y terminamos en enero con las comunidades de práctica. Y bueno, y el desafío es continuar trabajando en esto. No solamente la capacitación es importante, sino que cómo ponemos en práctica lo que ya sabemos, ¿cierto? Como Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales del DUOC, eh, para poder formar a nuestros estudiantes. Entonces, nuestro desafío sigue siendo cómo este conocimiento adquirido se transforma en buenas prácticas docentes, en buenas prácticas pedagógicas, en buenas prácticas curriculares, ¿cierto? Así que hemos estado trabajando en eso, seguimos trabajando para poder incorporar la inteligencia artificial en todas estas herramientas que podemos tener para poder tener finalmente un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es que súper contento de haber trabajado con CENIA en este desafío, que ellos hayan querido tomar el desafío también, no era algo menor, porque justamente por las características nuestras no es tan fácil, distintos perfiles docentes de distintas disciplinas y distintos lugares del país. Así que eh, como digo, un gran trabajo colaborativo que resultó muy bien, estamos contentos con los resultados, pero que también abre distintas oportunidades a seguir trabajando en esto, que no para, que es cambiante, ¿cierto?, todo el tiempo, pero desde la educación creo que tenemos un rol bien fundamental en poder estar a la vanguardia también con los cambios mientras ocurren y no después de que ocurren. Eso, gracias. Muchas gracias a ti, Romina, por contarnos esta experiencia tan enriquecedora para los docentes, para Duoc, UC y para toda la comunidad educativa que estamos trabajando con ellos. Tenemos también un tercer invitado el día de hoy, y es Marcelo Sáenz, es director nacional de desarrollo académico de IEP. Marcelo, todo tuyo. Muchas gracias. Les reitero un afectuoso saludo que habíamos hecho antes de partir el programa. Mira, para nosotros es un honor que nos hayan invitado. Estamos súper contentos también, igual que Carla y Romina, porque hemos tenido la oportunidad antes de contar algunas de estas cosas, pero siempre es bueno seguir haciéndolo en el ánimo de inspirar a otros, de entusiasmar a quien todavía no lo hace y agradecer también todas las colaboraciones que hemos tenido y la buena recepción de nuestros estudiantes y docentes.
Nuestra aventura partió muy temprano, en enero del 2023, luego de la irrupción de este famoso ChatGPT que nos vino a cambiar la vida eh, fuertemente a muchos, eh, pero no tampoco por accidente, sino porque nuestro modelo educativo nos mandata, nos da una vocación de poner tecnologías al servicio del aprendizaje, de experiencias de aprendizaje significativas, satisfactorias, diferenciadoras. Y en ese contexto habían un par de cosas que nos estaban sucediendo y que suceden normalmente en nuestras instituciones y que vimos que esto que estaba apareciendo parecía ser que podía ayudarnos a resolver. Por el lado de los docentes, nosotros veíamos en ese momento, y lo seguimos viendo, que cuando les pedimos que, sobre todo en educación a distancia, que existe mucho diseño instruccional, mucha producción tecnopedagógica centralizada, veíamos que los docentes se complicaban un poquito en el dilema de la hoja en blanco. ¿Por dónde parto? Tengo un programa de asignatura, pero ¿por dónde parto a trabajar? Y dijimos, oye, tal vez la inteligencia artificial nos ayuda a darle insumos de base, insumos, contenidos de las materias, actividades, evaluaciones, etc. Y por el lado de los estudiantes, por otro lado, una cosa que nos inquietaba es lo que llamamos la presencia digital docente. Es decir, qué pasa en aquellos horarios donde el estudiante no está con el docente al frente y sobre todo, de nuevo, en educación a distancia asincrónica, donde casi nunca vas a tener el docente al mismo tiempo. Entonces, dicho eso, dijimos, podríamos aquí generar un ayudante, un asistente que esté con los estudiantes. Bueno, haciendo la ruta corta, ese año pudimos desarrollar entonces un asistente instruccional que ayuda a los docentes y un ayudante virtual que ayuda a los estudiantes. El asistente instruccional ha ido evolucionando con el tiempo, se ha ido fortaleciendo. Rápidamente, ese mismo 2023 lo pusimos a disposición de todos los docentes, no solo los online, sino que, y por sobre todo, a los presenciales, que en realidad normalmente están más solos, no tienen mucho donde acudir para elevar su nivel pedagógico. Ustedes recuerden que en todas nuestras instituciones nos pasa, los docentes no vienen de la pedagogía, vienen de las áreas productivas, de las áreas de servicio, ¿cierto? De las industrias. Entonces los ayudamos con eso. Y por el lado de los estudiantes, también ha ido evolucionando y si bien al principio les respondíamos preguntas, posteriormente agregamos la posibilidad de que el sistema, el asistente, el ayudante virtual en este caso, les haga preguntas a ellos. ¿Ya? De dos modos, les haga cuestionarios para que ensayen. Ustedes saben que la inteligencia artificial no se cansa, no se aburre, no se enoja, y por lo tanto te puede hacer todos los test que quieras. Y por otro lado, finalmente terminamos con lo que llamamos la conversación reflexiva, que es un método socrático, es decir, que lleva al estudiante por el pensamiento crítico y le da vueltas y vueltas, nunca entregando respuestas definitivas. Ese primer hito del 2023 nos acompaña hasta el día de hoy. En total llevamos más de 700.000 interacciones entre los dos asistentes. Hoy día acumulamos más de 30.000 estudiantes que han usado ayudante virtual, casi 2.400 docentes que también lo han ocupado, aunque no fue el objetivo inicial. Y por el lado del asistente instruccional tenemos casi 2.300 usuarios entre docentes, colaboradores y algunos externos que nos han ayudado a producir recursos educativos. En ese camino, que nos abrió distintas puertas, de paso hemos estado presentando esto en distintos seminarios, congresos, obtuvimos algunos premios incluso el año pasado y a principios de este año. También nos encontramos con Senia, y el año pasado firmamos un convenio que nos ha ayudado también a fortalecer algunas de nuestras áreas. Por nuestro lado fuimos embajadores de Arloconía, pero también Senia nos ha ayudado y nos ha aportado bastante. Hemos certificado en forma conjunta una asignatura que inauguramos nuestros programas de estudio, nuestros planes de estudio, perdón, desde el 2025. La hicimos en conjunto, la estamos certificando en conjunto, y es porque, claro, aprendimos que tenemos que entregarle a nuestros estudiantes y docentes herramientas, pero también tenemos que enseñarles. Entonces a los docentes les hemos enseñado, hemos tenido programas de ellos de formación, y con los estudiantes lo incorporamos en las mallas, ¿cierto? En los planes de estudio. Todas nuestras carreras, nuestras 92 carreras hoy día, tienen asignaturas que enseñan inteligencia artificial. Así que ha sido la construcción finalmente de un ecosistema bien potente, tenemos que seguir construyendo y fortaleciendo sin duda. Muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo más con respecto a los desafíos que ustedes ven, eh,
considerando también cada uno de los proyectos que ustedes están ahí liderando? Yo quisiera tomar la palabra en ese sentido y me gustaría como contar que uno de los desafíos más grandes que hemos visto durante la implementación de este proyecto es precisamente quizás algo que va muy del campo pedagógico, muy de lo que significa la educación escolar y que tiene que ver con la multidimensiones que existen en un país como Chile. Chile todavía tiene aulas hospitalarias, tiene aulas carcelarias, tiene aulas en territorio insular, etcétera. Y por lo tanto, hablar de implementar la IA en educación también ha generado un poco de miedo, ha generado un poco de reacción. Incluso podríamos decir que muchos de los participantes entraron al curso con algo muy denominado como la tecnofobia. La IA nos va a reemplazar. Y en realidad una de las cosas más fuertes que se trató de desarrollar en el curso es precisamente que la inteligencia artificial depende mucho de quien la utilice, porque en realidad es un recurso de apoyo a la labor profesional docente y que por supuesto está sujeta a los recursos. Por ejemplo, algo tan básico como la conexión a Internet como en territorio insular, aquello es totalmente inestable aún. Por lo tanto, esto genera una responsabilidad virtuosa respecto del uso de la inteligencia artificial que tiene que ver cómo la educación propende a las sociedades que cambian y se acomodan o adoptan estos cambios tecnológicos. Creo que ese es un desafío súper grande que nos dejó el pilotaje y que también va impactando después en las capas superiores, por ejemplo, escuchando a Romina, a Marcelo, justamente lo que viene después, cómo estos estudiantes que se formaron también, ¿no es cierto?, tienen un acercamiento crítico, con capacidad de decisión, entendiendo también que hay mucho, ¿no es cierto?, esto el famoso el fake news, ¿no? O también las alucinaciones que están teniendo, aunque la IA sea muy avanzada, hay alucinación. Por lo tanto, la educación es clave para generar una relación virtuosa de educación, sociedad y por lo tanto la adopción correcta de la tecnología. Y ahí creo que está el desafío muy muy grande llamado a los docentes, profesores y profesoras de este país que tiene que, ¿no es cierto?, instalarse ya desde antes en la formación inicial docente. Muchas gracias, Carla. Ese es un llamado también para todos los docentes que nos están escuchando el día de hoy, para que puedan ahí reflexionar acerca de esto, reflexionar y buscar como alternativas de aprendizaje, alternativas de poder implementarlo, considerando también las eh, diferentes contextos que tenemos a lo largo de nuestro país. Romina, Marcelo, ¿les gustaría Y, agregar algo más? y mira, súper bueno el aporte, Carla, en el sentido de mirar los medios vasos vacíos también, ¿ya? Porque normalmente uno cuenta los medios vasos llenos. Y los números a nosotros nos acompañan de forma bien significativa, pero así como existen estos números grandes de estudiantes y docentes que adoptan y usan, existen los números similares que no lo hacen, ¿ya? Por distintas razones, ¿ya? Porque no les gusta, porque desconfían, sobre todo en docentes hay un grupo importante que lo ocupa y lo usa bastante y se ha entusiasmado mucho, pero hay otros que todavía están muy distantes. Y eso también hay que reconocerlo y entenderlo. Hay una cualidad que no señalé delante y que ¿por qué nosotros decidimos hacer asistentes y no usamos el ChatGPT, Gemini, Claude, lo que sea, de forma directa? Y es básicamente porque nosotros contextualizamos en la realidad curricular de cada asignatura. Entonces entregamos una gracia, ¿cierto? Que está aterrizado, entonces los prompts están preconstruidos para que vaya súper dirigido. Y esa gracia no hemos logrado transmitirla a todos los usuarios. Creo que eso es importante. Y por otro lado, creo que también es una cosa que nos invitabas a pensar en consideraciones o desafíos, permanece también, y que esto venía de antes de la IA, cómo fortalecer la educación y no debilitarla. ¿Y por qué digo esto? Porque de pronto, y a veces se hace caricatura, pero algo de realidad puede haber, en que la relación empieza a terminar siendo entre IAs. O sea, que un docente haga una evaluación con una guía y no la cura, no la mira, no la valida, hace la evaluación, el estudiante la responde con IA y bueno, está ChatGPT conversando consigo mismo, por decirlo así, ¿no? Se está evaluando el mismo. Entonces esa ética de la educación es un elemento que también tenemos que tener siempre sobre la mesa y, y, y más que normada, porque uno puede escribir muchas cosas,
bien ejecutada por todos los equipos y ahí los planes de formación, que felicito que Carlos y Romina estén en eso, son súper valiosos y potentes para que nos convenzamos de que esto es una herramienta que nos permite volar, que permite aumentar la presencia digital de los docentes, que permite llegar más lejos, eh, pero siempre en buena lid. Excelente, Marcelo, muchas gracias. ¿Romina? Bueno, sí, me sumo a lo que ya comentaron Carla y Marcelo y solamente quizás profundizar un poquito en el uso ético de la inteligencia artificial. Yo creo que ese es un tema súper relevante, súper importante, que creo que no vamos a dejar de conversar, que es algo que está siempre en el proceso de formación de nuestros estudiantes y de nuestros docentes también. Y quizás el hecho de utilizar la inteligencia artificial para potenciar el pensamiento crítico, para potenciar la capacidad de análisis de nuestros estudiantes y no perderla, porque ellos están en proceso de formación y es fácil quizás perder esa capacidad analítica, que es la que tanto se necesita hoy día, además. No solamente hoy día, siempre se ha necesitado, pero ahora como tenemos estas herramientas tecnológicas que quizás nos ayudan un poco a pensar, yo creo que hay que utilizarla justamente para potenciar esa capacidad de análisis y no perderla. Eso es una preocupación, yo creo que es un desafío que es generacional, que quizás es independiente de la disciplina, la carrera o el lugar del país o del mundo en el cual esté la persona. Así es que creo que tenemos que seguir trabajando en estos desafíos de poder utilizar la inteligencia artificial a favor nuestro y no en contra nuestro finalmente. Y eso depende mucho de cómo formamos a nuestros estudiantes y nos formamos nosotros mismos también. Agradecer a los tres, Carla, Romina, Marcelo, por esta conversación, por contarnos acerca de cómo ustedes lo están implementando en cada una de sus instituciones y darles las gracias por este espacio, darles las gracias por su tiempo y esperamos poder contar con ustedes en una próxima oportunidad. Y tenemos un tercer invitado, nada más y nada menos que Eduardo Ailón de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adelante, Eduardo, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia tan enriquecedora con la UAI. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Eduardo Ayllón, manager del Hub de Inteligencia Artificial de la Universidad Adolfo Ibáñez, y quiero compartir brevemente cómo hemos vivido en la UAI nuestro proceso de adopción de inteligencia artificial. Si tuviera que resumir nuestra experiencia en una frase, diría sin duda lo siguiente. La inteligencia artificial no es solamente una transformación tecnológica, es por sobre todo una profunda transformación cultural y organizacional. Y ese ha sido probablemente nuestro principal aprendizaje. En la UAI no hemos partido desde cero. La universidad ya tenía una trayectoria relevante en inteligencia artificial. Fuimos pioneros en Chile con el primer magíster en IA desde el año 2017. Contamos con capacidades de investigación consolidadas y hemos sido parte activa del desarrollo del ecosistema nacional de inteligencia artificial. Sin embargo, fue durante el año 2025 cuando dimos un paso distinto. Pasamos desde iniciativas relevantes pero más distribuidas hacia una estrategia institucional articulada y de largo plazo. Nuestra visión es muy clara. Queremos que la UAI sea un pilar del desarrollo país en la era de la inteligencia artificial y un referente regional en formación e investigación aplicada con IA. Esto significa entender la IA no como una herramienta aislada, sino como un verdadero catalizador para transformar la docencia, la investigación, la gestión universitaria y la forma en que la universidad se vincula con los desafíos de la sociedad. La primera gran pregunta en este viaje que nos hicimos fue la siguiente. ¿Cómo adoptamos inteligencia artificial de manera responsable, ética y sostenible para transformarnos? Nuestra respuesta fue comenzar construyendo bases institucionales. Luego de un profundo diagnóstico a fines del año 2024, a comienzos de 2025, aprobamos nuestra primera política institucional de inteligencia artificial. Definimos principios como supervisión, transparencia, ética, privacidad, ciberseguridad, acceso equitativo e implementación gradual. Esto fue clave porque la adopción de IA requiere confianza. Las personas necesitan saber cuáles son los marcos, cuáles son los criterios, qué oportunidades existen, qué riesgos debemos mitigar y cómo la institución brinda los recursos y las capacidades para acompañar este proceso. Junto con esto, creamos el Hub de Inteligencia Artificial
como una unidad interdisciplinar, también central, de orquestación y articulación. Su rol no es controlar todo, sino conectar personas, capacidades, procesos y tecnología para que la adopción ocurra de forma coherente, transversal y alineada con la estrategia institucional de la universidad. La segunda gran pregunta fue, ¿dónde empieza realmente la transformación? Y nuestra respuesta fue muy clara. Comienza con nosotros, las personas. Por eso, uno de los ejes más importantes ha sido el desarrollo de capacidades en nuestra comunidad académica y, por supuesto, administrativa. En el mundo académico, impulsamos Conectia, Habilidades para la Academia del Futuro, un programa desarrollado junto al Centro de Inteligencia Artificial CENIA. Ya para ir finalizando el día de hoy, agradeciendo a todos nuestros invitados, les dejamos el enlace abajito en la descripción del video de YouTube para que se puedan inscribir y conocer más noticias acerca de inteligencia artificial y educación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Nos vemos en un próximo capítulo.